En el mes de noviembre del 2018 tuvimos la posibilidad de tener en Medellín a Manuel Castells. Gracias a ese sueño del pensamiento posible que ha venido desarrollando el Ateneo Porfirio Barba Jacob y Néstor López en cabeza de ese proceso de traer filósofos, pensadores a la ciudad de Medellín. Néstor durante muchos años nos ha dado la posibilidad de tener a pensadores como Fernando Savater, Michel Onfray, Victoria Camps, entre otros, que nos han permitido reflexionar y hacer un análisis de quiénes somos y qué estamos haciendo frente a la geopolítica del mundo. Tuvimos el honor de acompañar en estos días a Manuel Castells y el programa de hoy va a ser una recopilación de algunas conversaciones y conferencias que tuvimos con él. Gracias siempre al Ateneo, a Manuel Castells, que nos dio la posibilidad de descubrir que es un ser humano con un mundo claro y definido para hablar de cómo debemos ser una sociedad mejor. Yo siempre estoy en medio de muchas investigaciones y con mis estudiantes también. Una investigación de una estudiante muy brillante es actualmente sobre un nuevo fenómeno, absolutamente nuevo, que seguro que ustedes ni conocen, aunque les toca de cerca. Hay una tendencia profesional, no política, pero profesional cultural, de profesionales que se autodenominan los nómadas. ¿Conocen? No, ¿o sí? No que se autodenominen, pero sí hemos visto ejercicios de eso en la ciudad. Sí, claro. Bueno, los nómadas es una red coordinada, pero no nada, de profesionales de alto nivel, que pueden trabajar todo por internet, pero no trabajan necesariamente sobre internet, trabajan en todo. Y entonces que han decidido que su estilo de vida es trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Entonces ganan bastante, pero no se dedican a ganar dinero, se dedican a vivir según sus normas. Y para eso, desde luego, no quieren trabajar muchos son de California, pero no quieren trabajar en California, ni hablar. Quieren ir a sitios del mundo. Entonces hemos ido siguiendo dónde van. Entonces, bueno, el primer sitio es obvio, Bali. Bali, sí. Aunque bueno, luego vas a Bali y las cosas son más complicadas, pero en el imaginario, Bali número. El segundo es Medellín. En términos de números de nómadas que se instalan para trabajar por internet, que pueden elegir cualquier lugar del mundo. Interesante, ¿no? Sí. Y entonces estamos intentando averiguar por qué, pero no tiene nada que ver ni con la droga ni con el turismo sexual. Es algo más. Yo creo que ahí el imaginario juega mucho, pero bueno, eso es una pregunta de interrogación, pero simplemente como fenómeno curioso. Segundo, yo conozco bastante bien, indirectamente, yo he seguido Medellín muy bien a distancia. Ya hablaremos un día de por qué a distancia. Pero he seguido mucho lo que estaban haciendo Fajardo, etcétera, en el esfuerzo de regeneración de la ciudad, a través de una estudiante mía, de las mejores, doctorando en la Universidad del Sur de California, que pasó 3 años trabajando aquí con los jóvenes en las comunas y con la municipalidad, Melissa Brown. Y ha hecho una tesis fantástica sobre desarrollo cultural juvenil como política de desarrollo a partir de Medellín. Bueno, entonces, todo eso, incluso ella conectó mucho con este famoso grupo musical que los querían contratar en Los Ángeles. Son Bata, sí, eso es. Que de hecho fueron a Los Ángeles, sí, les ofrecieron un contrato millonario para el resto de su vida y dijeron, no, nosotros no nos vamos de Medellín. Oh, sí. Así hay fenómenos acá, alcohólicos. Bueno, quiere decir que hay algo. Y claro, la tercera cosa que me parece que ustedes lo han explicitado, el Ayuntamiento de Barcelona tiene una relación muy directa con ustedes desde hace años, con el Ayuntamiento de aquí. Una de mis mejores amigas y colegas, que además es una líder feminista con la que yo trabajo en esos temas, Marina Subirats, estuvo invitada
cuando era teniente alcalde de Barcelona, estuve invitada aquí por la alcaldía de Medellín, y establecieron un contacto muy fuerte. Entonces han seguido. Claro que no es comparable en muchos aspectos, pero hay un vínculo y yo diría una simpatía, y sobre todo se ha creado en muchos círculos, sobre todo europeos, un movimiento de simpatía hacia Medellín, en el sentido de decir cómo luchan para salir de donde estaban. Y eso es admirable, porque digamos, el desarrollo a partir de una innovación que ya existe, de mucho capital, bueno, pero el desarrollo y la lucha a partir del mundo destruido, eso es mucho más raro. Entonces ustedes, en realidad, en la percepción, luego vamos a ver lo que hacen de verdad, pero en la percepción son un ejemplo, como colectividad, no tan político, como colectividad son un ejemplo de el instinto humano de que nunca hay que rendirse. Es muy bonito. De ahí, por eso, tengo una simpatía de arranque, un poco romántica como yo, pero bueno, sí. Ya veremos. Es un tema que ha transformado el mundo de la comunicación rapidísimamente. Y tengo que recordarles que la comunicación es central en todo y también y sobre todo en los procesos de poder, porque es a través de la comunicación que se construyen las relaciones de poder en gran parte, porque es donde se construyen en la mente humana, que es donde realmente juega el poder. Luego sí, claro, los aparatos militares, todo eso sí, pero el punto clave es la mente humana, y la mente humana funciona con comunicación. Somos redes neuronales que nos conectamos con otras redes neuronales a través de redes microelectrónicas y digitales. Es así como está funcionando la cosa. Bueno, entonces, la velocidad de este cambio es extraordinaria. Recuerden que la primera red social se creó en 2002 en San Francisco, que fue Friendster. Facebook no fue la primera, fue en 2004. Y entre las primeras estaba Orkut, por ejemplo, que nadie habla mucho, pero en Brasil es muy importante, sigue siendo bastante importante. Bueno, quiere decir que el fenómeno en 15 años se ha transformado totalmente el panorama de la comunicación. Entonces, repercusiones a los medios de comunicación masivo no desaparecen y no van a desaparecer, pero de todas maneras se tienen que articular a ese mundo de la comunicación y sobre todo no solo se alimentan en gran parte de lo que pasa en las redes sociales, pero por ejemplo la televisión o la radio tienen que pasar también por internet. No son dos mundos, o sea, pero el mundo dominante es el mundo digital de internet, en el que se integran también los medios de comunicación masivos. La televisión no va a desaparecer, ni muchísimo menos, aunque en gran parte la supervivencia aún hegemónica en muchos países de la televisión está ligada a ciertas capas de edad. Digamos, cuando mi generación desaparezca, incluso generaciones más jóvenes, que es una ley de vida, y entonces la televisión será minoritaria en la construcción de imágenes, en la construcción de opiniones, en la construcción de comunicación. Entonces, ese fenómeno está en marcha. Además, las empresas hoy día de comunicación digital, desde los buscadores, pero son mucho más que los buscadores, Google, con su gente de YouTube, Facebook, Amazon y todo eso, estas empresas hoy día son enormemente más potentes que cualquiera de las empresas de comunicación. Lo que ocurre es que se han formado grupos multimedia en el que están integradas estas empresas. Y por tanto, pero lo dominante no son las empresas tradicionales de televisión, etc. Incluso cada vez más en América Latina estas empresas están entrando en los grupos de multimedia que están dominados por capital, tecnología y audiencias de comunicación digital. Entonces, primero una transformación del mundo de la comunicación.
Segundo, eso quiere decir que en la vida de todas las personas no vivimos en un mundo virtual con las redes, porque yo lo llamo un mundo de realidad virtual. O sea, porque es realmente es real. O sea, estamos hablando de una virtualidad real. Sí. Entonces no es imaginario. Bueno, y vivimos en ese mundo, y el mundo que estamos aquí ahora hablando, y con nuestros amigos, nuestras familias, nuestro trabajo. O sea, hay dos esferas que en términos de comunicación y de tecnología de comunicación son claramente distintas, pero las articulamos nosotros en nuestra práctica social. Eso ya es irreversible. Todavía hay gente que sobre todo intelectuales franceses, como es normal, que hablan de que Internet, que no puede ser, que hay que rechazar Internet. Pero ¿cómo vas a rechazar Internet? Es como rechazar la electricidad, porque había explotación capitalista en la revolución industrial. O sea, es un hecho de vida, punto. Y a partir de ahí se ve cómo distintas cosas se pueden hacer contando con la existencia de Internet. Entonces, políticamente ya sabemos que eso ha querido decir la autonomía creciente de las personas comunicándose con respecto a los medios de comunicación tradicionales que siempre han tenido el monopolio de la comunicación. Quiere decir, monopolio que era y es o bien de gobierno o bien de corporaciones capitalistas. O sea, por tanto, la creación de una autonomía social ha pasado por la construcción de esas redes sociales. Y hoy día esas redes sociales son mucho más importantes, por ejemplo, políticamente, que los medios de televisión tradicionales. Mucho más. Entonces, ahora, el error que muchas personas hicieron, y que yo en parte he contribuido, porque siempre pienso en positivo, siempre pienso en los aspectos de cambio social, etc., es que si había autonomía de la sociedad y de las personas, traducida en política, a partir de la autonomía de las redes sociales, eso quería decir siempre procesos de cambio social. No, eso es un grave error, porque eso es pensar que las personas siempre están por el cambio social. Pero igual que hay jóvenes que tratan de mejorar la educación y luchan por esto, del mismo modo que hay feministas que tratan de cambiar la condición de la mujer, hay también sexistas, nazis, fascistas, terroristas, toda la gente de mal vivir que pulula por el planeta y que son millones y millones y millones. Y esos también están en la red. Y además están claramente organizados y manipulados por los poderes fácticos de cada sociedad. Por tanto, las redes sí son autónomas en cierto sentido, pero es un campo de batalla entre las fuerzas de reacción y las fuerzas de cambio social en todos los aspectos, no solo estrictamente político, sino, que le digo, sobre la condición de la mujer. Entonces, lo típico de esto es Brasil. Yo he seguido muy de cerca. La elección de Bolsonaro, esto es una afirmación empírica, la han decidido las redes sociales. Por primera vez en la historia de Brasil, los medios de comunicación tradicionales, o Globo, etcétera, no han contado para nada. Folha de São Paulo, que es el periódico más importante de Brasil, Bolsonaro lo ha declarado enemigo del pueblo, igual que Trump al New York Times. Es que las palabras son interesantes. Enemigo del pueblo. Los periodistas son los enemigos del pueblo, porque temen que eso es lo que no pueden controlar todavía. Entonces, pero las redes sociales son las que han llevado, sobre todo WhatsApp en este caso, y redes sociales que han sido, en parte porque hay un movimiento fascista, hablando claro, en Brasil, que se ha movilizado en las redes, porque sobre todo son jóvenes, el movimiento Brasil Libre, en parte porque han sido financiados directamente por los hermanos Koch, los multimillonarios de Estados Unidos, que están financiando movimientos de extrema derecha en todo el mundo, en parte porque han sido financiados por grandes empresas brasileñas. Bolsonaro no es un populista que sale del pueblo. Cuando han visto que podía tener éxito, las grandes empresas brasileñas, muchas de ellas, están detrás de Bolsonaro. Y
Foya hizo un reportaje excelente sobre la financiación de redes sociales pro Bolsonaro por 14 grandes empresas brasileñas con un proyecto. Está publicado en Foya, o sea, no es información confidencial. Y la última cosa es que en la medida en que hoy día sí que estamos ya en la proyección de inteligencia artificial en serio en todos los dominios de la actividad humana, las redes sociales ya no son redes sociales humanas solo, son cyborgs, son robots, son robots y humanos al mismo tiempo. Los robots programados, claro, programados por humanos, bueno, si Bolsonaro es humano, sí. No, quiere decir que el movimiento de mujeres lo llama la cosa. La cosa. O sea, la movilización de millones de mujeres en Brasil contra Bolsonaro fue contra la cosa, para no nombrarlo. Bueno, pero aún así ganó con mayoría absoluta. Sí, sí. Bueno, entonces esto es lo que quería ejemplificar con el caso de Brasil, que la existencia, que las redes son decisivas hoy día. Eso no quiere decir que la sociedad se ha autonomizado, quiere decir que se ha complejificado el proceso de comunicación y que hoy día hay que partir a la vez de la comunicación de masas tradicional, de la comunicación específica de los medios de periodismo que todavía, como vosotros seguro que en Antioquia, la Universidad de Antioquia lo mantenéis, son medios de intento de comunicar, de informar, de un análisis, etc. Y, por otro lado, las redes que están tomando todo. Podemos saludarlo como un ejemplo de autonomización de la sociedad en términos comunicativos y añadiendo una pequeña nota al pie de página diciendo que la sociedad puede ser una porquería. Totalmente. Una de las claves del éxito del muy interesante nuevo líder español, Pedro Sánchez, es que él sabe de esto, porque tiene 42 años y por tanto sabe, y tiene un asesor de comunicación que él no lo contrató y lo formó, no, es alguien que por su convicción política, un abogado alcalde de un pequeño pueblo de Granada, pero que por afición se había dedicado normalmente a Twitter, hasta el punto que pues, estuvo en MIT y el dueño de Twitter fue a este pueblo de Granada, de 4.000 habitantes, a ver la experiencia de participación ciudadana por Twitter que este hombre había montado. Bueno, y él ayudó políticamente, sin estar integrado, etcétera, ayudó a Pedro Sánchez a conquistar el Partido Socialista y después a ganar el gobierno. Y entonces, ahora Pedro Sánchez lo integró en su equipo en el Palacio Presidencial, pero viene de la base. Entonces, esto ha sido muy importante. Es decir, como, insisto, lo de Bolsonaro, lo de Trump, dicen, bueno, pero ¿dónde está el movimiento? Porque Trump tiene un movimiento identitario nacionalista estadounidense. Bueno, es que está en las redes conectadas entonces a las radios, a las televisiones locales. O sea, el movimiento de redes es donde se organiza, forma y debate la gente. Y luego esto se expresa también en todos los medios de comunicación. Y no solamente... Recuerden una cosa, que hoy día todos los medios de comunicación, digamos tradicionales, tenéis espacios de diálogo, de que la gente envía sus mensajes, sus opiniones, etc. Los periódicos están totalmente llenos de esto, hay grandes espacios. Bueno, esto está alimentado por las redes, es un punto de conexión. O sea, como personas tratando de movilizarse e influir sobre, por ejemplo, ante una comisaría de policía o algo. Sí, bueno, es que eso para mí forma parte del poder, del proceso político. Por eso no entendía la diferencia entre eso y lo que estábamos hablando, porque efectivamente
la autonomía de comunicación en las redes, el primer efecto y más importante que creó fue la existencia de movimientos sociales, de protestas, en un espacio que llamamos espacio de autonomía, que es el espacio que empieza a construirse por Internet, pero que luego se traduce en ocupaciones del espacio urbano, en manifestaciones, en actos, en protestas. Ahí las redes son absolutamente decisivas. En el aspecto político de poder, de Estado, etcétera, son cada vez más importantes. Pero en los movimientos sociales o las protestas simplemente como tales, hace tiempo ya, pero bastante tiempo, que las redes son el instrumento decisivo de esa red. Bueno, eso es exactamente de lo que voy a hablar en mi tercera conferencia, pero digamos que este libro que escribí sobre esto, como la mayor parte de mis libros basado en trabajo empírico, y este libro de hecho muestra cómo las condiciones y características de todos los movimientos sociales importantes y de todas las protestas, no solo movimientos sociales, sino protestas, movilizaciones ciudadanas en el mundo, en todos los contextos culturales, de distintos niveles de desarrollo, distintas situaciones políticas, en todos ellos suceden más o menos las mismas cosas en términos de la articulación entre redes, conciencia, comunicación, movilización social. Entonces, mi conclusión es muy sencilla. Si en contextos totalmente diferentes y de manera continuada, con miles de ejemplos, miles, no decenas, ocurre algo muy semejante que yo de hecho puedo extractar y definir los rasgos característicos, quiere decir que estos son los movimientos sociales de nuestro tiempo. Y en cierto modo yo lo comparo a lo que ocurrió a finales del siglo XIX en Europa y en América Latina también, de otra forma. La construcción a partir del capitalismo industrial de un movimiento obrero. Un movimiento obrero que surge y no era lo mismo, pero las formas de organización, las ideologías, la construcción de proyectos en Chile o en Colombia o en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra eran muy semejantes. Partían de las fábricas, partían de las... En Colombia el movimiento, por lo que yo sé, campesino se transformó cuando pasó a ser movimientos de asalariados campesinos en las plantaciones, equivalente a la fábrica en el sector industrial, y por tanto ahí tenemos la construcción de algo llamado movimiento obrero, que era el movimiento social más importante de su tiempo y que se desarrolla de manera relativamente semejante en condiciones muy diferentes. Por eso sabemos que era el movimiento social central. En este momento los movimientos sociales en red no están unificados por su ideología o por su proyecto político, sino por su forma de existencia, que es este espacio de autonomía. ¿Ves? Entonces, lo que tú señalas es absolutamente clave, que no es solamente una cuestión de poder político, del Estado, de los partidos políticos, no. Ese mundo es un mundo viejo y que está siendo penetrado desde fuera de las instituciones por la sociedad enredada. Sí, absolutamente, igual, o sea, igual de oportunidades, y luego pero depende de una cosa. Los mensajes no dependen solo de quién los envía y cómo los envía, depende de quién los recibe y si los recibe, y si le interesa. Por tanto, la idea vieja de la manipulación de las mentes humanas por la comunicación unidireccional, la televisión, etc., no va para nada, científicamente. ¿Por qué? Mire, si hay un dato duro, empírico, sobre la comunicación, la investigación en comunicación política, es que, y no es solo en política, es que las personas
recurren a los medios de comunicación, incluidos las redes, no para informarse, sino para confirmarse. Nadie va a ver, por ejemplo, a un programa de televisión conservador, la gente que intenta hacer otra cosa, ni lo mira. Van a ver lo suyo, y viceversa. Lo mismo con la prensa. Se lee la prensa que no te vas a enfadar por la mañana cuando la lees el desayuno, sino que dices, sí, es como yo digo, no como yo digo, es como yo digo, ¿no ves? Entonces esto es un dato duro, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que el mensaje funcione tiene que haber un receptor. Otra cosa ya es la manipulación de información en la red, pero eso ya funciona sobre la idea de la capacidad de recepción y de entendimiento del mensaje. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos que salir un poco de la visión tradicional de que la gente es tonta, fundamentalmente esa es la idea. La gente es tonta y le lavan el cerebro. Pues no, resulta que no va así la cosa. La gente, como no es tonta, solo mira lo que le gusta, para no enfadarse, porque sus opiniones y sus convicciones están arraigadas en su vida, no en 4 imágenes que le presentan. Se advertía eso, profesor, anoche sobre la percepción y la emoción, ¿cierto? Es decir... Bueno, sí, es la otra cosa, que una de las cuestiones que están completamente erradas tradicionalmente, y no solo en política, sino en general, es que los seres humanos nos movemos por la razón, para nada. La neurociencia moderna, Antonio Damasio es el más conocido y el autor de la teoría de las emociones, pero es dominante ahora en la neurociencia dura, en la neurociencia de verdad. Los seres humanos somos primero emocionales, nos movemos por emociones. Introspecciónense ustedes y miren si antes de hacer algo se hacen un análisis racional, organizado. No, o sea, somos seres emocionales y a partir de las emociones y lo que sentimos y lo que queremos hacer porque queremos que pase eso y no lo otro, entonces hacemos una estrategia racional. Pero la raíz son emociones, siempre. El libro famoso de Damasio, el primero que escribió, muy interesante, dice El error de Descartes. Ahora, esto a la izquierda, por ejemplo, la liquida totalmente, porque siempre se ha pensado que si hacemos un programa que esté bien, en buena forma, una plataforma, con los datos bien, unas políticas que se proponen, etcétera, que con esto convencemos a la gente. Pero la gente ni se lee los programas, porque ni los líderes se leen los programas. Esto también es parte de mi investigación. A mí me cuentan, ellos dicen, no, la gente solo lee lo que escribe, aparte del programa que escriben ellos, pero nadie, porque es un rollo, y además eso no sirve para nada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Que es muy importante salir de la visión racionalista tradicional de la izquierda, de que esto no es así. Y te quería decir una cosa sobre el término populista que te refieres. Mira, yo no creo, el populismo es un concepto que se utilizó sobre todo para movimientos nacionales populares en América Latina, tipo peronismo y otros que vosotros también habéis tenido. El populismo ahora es un término peyorativo que utilizan los partidos tradicionales para decir que los actores políticos que están surgiendo fuera del sistema institucional construido por los partidos tradicionales no son políticos, son populistas. Entonces, igual es populista Trump que Podemos en España, que el Cinque Stelle en Italia, todo lo que no entra en los márgenes de la política tradicional institucionalizada, populismo. Porque es una forma de degradar intelectual y políticamente y no entrar ni siquiera en el debate. Entonces, yo la verdad no utilizo el término, y bueno, los términos cada uno los utiliza como quiere porque hay libertad de expresión, pero yo no creo que añada nada. Gracias.
No se puede. Entonces, no es un problema legal, etc. Es que técnicamente no se puede. Mira, yo, mi historia, sobre todo en los años entre 1990 y 2010, etc., formé parte de múltiples comisiones de distintos gobiernos y de Naciones Unidas y la Comisión Europea, etc., sobre Internet. Y la primera pregunta, que cuando empezábamos el trabajo de la comisión, de los representantes de los gobiernos, la primera pregunta era: ¿cómo podemos controlar Internet? Y cuando yo les contestaba, además les explicaba por qué que no se puede, dejaban de interesarse, porque los gobiernos odian Internet. Sí, sí. Absolutamente, porque les cortocircuita el monopolio de la información y la comunicación, que es la base del poder. Ahora bien, por otro lado, como es muy importante en Internet en todas clases de cosas, economías, educación, eso, pues ahí está, digamos, el modelo chino de Internet, que es Internet para lo que nosotros definimos como positivo y no para todo lo que nosotros no queremos. Pero es indivisible, porque si desconectas o literalmente liquidas las redes de Internet, también pierdes todo lo demás. Egipto fue el único país que decidió en 2011, en medio de la revolución egipcia, liquidar Internet por 3 días. Cerró totalmente. Primero, no se cerró porque hay una cosa que se llama la comunidad hacker en el mundo, que no son 4 locos, sino son millones. Y entre otras, uno de estas comunidades es el Tor, The Onion Router, que se dedican exclusivamente a restablecer comunicaciones de Internet ahí donde los gobiernos las censuran, porque eso se puede hacer a distancia. Ellos lo hacen desde Estocolmo, legalmente, están registrados en Suecia, tienen un búnker a 3 niveles bajo el suelo para protegerse de las señales y de las interferencias, y intervinieron en el caso de Egipto y restablecieron la comunicación. El gobierno sueco, el gobierno los aprueba, los financia, ellos son... Así es, sí, en los países escandinavos ahí sí la libertad de expresión está mantenida. Bueno, entonces no restablecieron todo, pero restablecieron 25% del tráfico. Y una vez el sistema de comunicación durante la revolución egipcia fue realmente increíble, porque a través de Internet llegaban a radios de onda corta. Las radios de onda corta enviaban a máquinas fax. Las máquinas fax, de hecho, entonces enviaban a todas las facultades que estaban ocupadas, y ahí hacían fotocopia y las ponían en las paredes de todo el Cairo. Pero fíjate una cosa, dicen, bueno, pero ¿y los chinos? Eso lo estudian muy a fondo. Entonces, los chinos lo que sí hacen, muy bien, es un sistema de vigilancia mucho más eficaz que el de los occidentales. Bueno, no es igual de eficaz, lo que pasa es que los occidentales no lo dicen. La National Security Agency de Estados Unidos es la más potente agencia de vigilancia, pero como la mayor parte de lo que hacen es ilegal, entonces luego en el contexto de Estados Unidos no lo pueden decir, pero la información la tienen. Bueno, pero los chinos, que sí que pueden actuar sobre esa información, esto, pues si hay alguna cosa política que les molesta y que detecta la información, van al mensajero que ha enviado ese mensaje y lo ponen en la cárcel. Es más como espías que real. Sí, pero lo que quiere decir que tiene consecuencias para el mensajero. Entonces, si tú eres el mensajero, es importante. Si tú eres el mensaje, te da igual, porque tú pasas, sigues circulando por ahí. Entonces, no hay que confundir la represión del mensaje con la represión del mensajero. El mensaje es libre y universal, porque va efectivamente por las redes satelitales, etc. El mensajero va a la cárcel. Sí. Es decir, mira, este es en parte solo es el tema de lo que llamamos la neutralidad de la red.
La cuestión es que una vez aceptado que Internet es nuestra forma de vida, y lo será durante un tiempo imprevisible, y luego habrá otras redes, esto no va hacia atrás, va hacia adelante. Incluso si se nos acaba este planeta, que es bastante posible, no el planeta, nosotros el planeta, ya están proyectando. Yo soy relativamente amigo de Vint Cerf, el padre de Internet. Él sigue trabajando, ahora está en Google, pero sigue trabajando con la NASA. Él está ya diseñando el Internet interestelar, no interplanetario, interestelar, porque no hay ningún... Técnicamente se puede hacer con campos magnéticos, en fin, yo no entiendo nada de esto, pero sé que lo está haciendo y que es una persona muy seria. Bueno, quiero decir que esa expansión es imparable. Ahora, ya estamos en ese mundo de Internet. Ahora, en ese mundo de Internet empiezan a actuar todas las fuerzas que existen en la sociedad. Por ejemplo, la lógica capitalista de las grandes corporaciones. Entonces, el peligro de Internet es que hacer pagar en la red es complicado. Y, digamos, sí hay problemas de estar en la ilegalidad, pero, por ejemplo, la gente que se baja música sin pagar los derechos de propiedad, en los años 2005 a 2010 por ahí, las redes como Kazaa y otras eran de selección de masa, eran 70 millones de personas lo hacían regularmente en Estados Unidos y otros tantos decenas de millones en Europa, otros tantos en América Latina, etc. Bueno, entonces ahí surgieron dos cosas. Por un lado, la idea, los modelos de iTunes, por ejemplo, de pagar un poquito, muy poquito, pero tienes mejor servicio, digamos. Porque sí, es muy bonito, romántico la idea de te bajas con un programa hackeado y no sé qué, pero el sonido no es el mismo, no es el mismo, porque las redes hackers no tienen la misma capacidad tecnológica que Apple, está claro, ¿no? Bueno, entonces, ese fue un modelo mucho más interesante y que está funcionando, y que además puede adaptarse los precios a las economías de cada país. El otro intento, que bueno, es ahí donde está la batalla, es que sí, libertad, todo el mundo puede tener internet, pero el despliegue de la red de internet depende del despliegue de la red de telecomunicaciones, satélite o no satélite, cable, lo tradicional, lo que sea. Bueno, entonces ese despliegue ahí es donde se puede hacer una cosa muy sencilla, que es lo que están haciendo, que a ciertas zonas que pueden pagar más y a ciertos grupos de la población les ofrecen mejor servicio, mucha más banda ancha, etc. Y ahí hay una diferencia de precios. Fijaros que cuando empezó el teléfono en todos los países, la diferencia era donde había teléfono, donde no había teléfono. Pero una vez que estaba en la red telefónica, funcionaba igual, ¿cierto? Con internet, no. Con internet depende del bando de ancha que tengas y depende de otras muchas cosas. Y eso es lo que han estado luchando las empresas de internet combinadas con las empresas de telecomunicaciones, con los operadores, para establecer, digamos, clases sociales en internet. O sea, ahí la cuestión es simplemente que las clases sociales no dejan de existir porque hay internet, ¿cierto? Bueno, entonces la última cosa que podría decir sobre esto es que esto depende de la regulación, y la regulación depende de la política, no de la tecnología. Durante la administración Obama, la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos se encargó de que no hubiera desigualdades y que se respetara la neutralidad de la red, con gran enfado, etcétera, etcétera.
En la administración Trump lo primero que hizo fue cambiar esa política. Pero además los tribunales en general le dan la razón a las operadoras. Porque bueno, es que eso es la historia. El supuesto poder neutral de los jueces no es neutral para nada, totalmente mediatizado política e ideológicamente. Bueno, pero en concreto lo que está ocurriendo efectivamente es que está habiendo cada vez más una estratificación social dentro de Internet. Por eso, el apoyo de los poderes públicos al desarrollo de Internet con políticas de regulación que sean democráticas e igualitarias es fundamental. Y eso, para variar, es una batalla política. No nos podemos escapar. Lo está haciendo usted en Barcelona, de hecho, profesor, claro, asesorando al gobierno de Barcelona. No, yo no asesoro nada. Yo ceno con mis amigos. Como tratando de un poco pasando a ese tema de la economía, es decir, que usted ha siempre reflexionado y que de alguna manera se ha distanciado de posiciones, dijéramos, muy radicales de no Internet, casi el Internet es el símbolo del neoliberalismo y de la exclusión y de Pero eso es la locura de los intelectuales franceses en particular. O sea, insisto, es como decir, no, es que electricidad es el capitalismo. Sí. Está infantil. Entonces, de alguna manera usted, digamos, es como más de hecho, una anécdota personal que no me importa contar ahí, hace muchos años, o sea, pues no es tan exagerado entonces, cuando estaba en Berkeley, y en un momento, en los años 80, pero bueno, vino a verme Regis Debray, el famoso Regis Debray, responsable de la muerte del Che. Eso quedó grabado. Siempre lo sacan. Bueno, y vino a verme y me dijo, pero tú ahora estás mucho... y él se había transformado intelectualmente en mediólogo. Había hecho un tratado, en francés, un tratado en mediología, en 2 volúmenes. Hay un texto que se llama El Estado, no sé qué, muy interesante. No es muy interesante, un tipo muy listo, pero no tenía la menor idea de los medios. Es de estos intelectuales franceses que creen que porque son más o menos filósofos pueden hablar de lo que quieran sin mirar nada. Y como decía el camarada Mao, sin encuesta no hay derecho a la palabra. Eso está bien. Bueno, total, la anécdota es que Regis Debray vino a verme. ¿Tú ahora trabajas también en comunicación? Sí, bueno, esta cosa de Internet, no sé, la informática. Y dice, ¿tú utilizas computadora? Digo, hombre, pues sí, porque es bastante conveniente. Y dice, no, yo sigo escribiendo todo a mano y mi secretaria me lo pasa mal. 1985, 87. Bueno, quiere decir que hay una cierta generación intelectual que decidieron que el tiempo debía detenerse, porque si el Internet los desintermediaba a ellos. Ese es el gran tema. Internet desintermedia la finanza, desintermedia la política, y desintermedia a los intelectuales. Porque si todo el mundo puede decir su cosa en las redes, ¿qué ventaja comparativa tienes tú? ¿Credibilidad? Depende. Bueno, Silicon Valley no es solamente tecnología, es las bases de esto. Para empezar es emprendimiento. Y emprendimiento, a menos que ya no funcione, pero Medellín tiene una extraordinaria tradición de emprendimiento desde el siglo XIX. Bueno, claro, lo que no funciona aquí es las plataformas de emprendimiento que se han generado. Creo que ahí es donde está el problema. Eso es. Es que si no hay financiación y digamos facilidad burocrática, por ejemplo, yo hice una vez el análisis fue en el final de los 90. Para crear una empresa en España o en Francia
hace falta todo un trámite y varios meses. Para crear una empresa en California hace falta 2 horas por teléfono. Sí, porque es que la tradición europea, y que os pasamos generosamente a vosotros, es que si creas una empresa es porque vas a hacer algo muy sucio. Entonces hay que sospechar ¿y dónde está? Claro, a menos que ya esté todo arreglado, la gente no sigue. Luego, la financiación. La financiación, hablando no de América Latina, sino de Europa, el fundamental de Silicon Valley, si no hubiera sido una revolución tecnológica pero no industrial, fue el capital riesgo. Capital riesgo realmente es que inviertes en proyectos locos, porque todo lo que hizo Silicon Valley es totalmente loco, Sí. en términos tecnológicos, en términos de los productos, de todo eso. Bueno, entonces, y generalmente un proyecto loco fracasa. La lógica cartesiana fracasa, pero el que no fracasa, ese cambia el mundo y sobre todo llena los bolsillos. Entonces, esto, el capital riesgo, por ejemplo, en Silicon Valley funciona como media, digamos, después de los 7 fracasos es cuando la gente consigue algo, y de ahí algunos tienen mucho éxito y otros algún éxito. Y ese es el cálculo de la empresa de Venture Capital, de capital riesgo. El cálculo es que cuánto me hace ganar el proyecto que finalmente funciona con respecto a lo que tengo que invertir para todos estos otros fracasos. Y en realidad no le dan dinero a quien no ha fracasado, porque si no has fracasado Está muy no lejos, sabes. falta el ciego. Si no has fracasado no sabes. Claro. Sí, porque esa es una tendencia hoy que estamos planteando, y voy a hacer una pregunta sobre gentrificación de las ciudades, y es realmente cuál sería o cómo podría funcionar un modelo de economía en los sectores creativos que no se vuelva un modelo elitista, sino incluyente. Bueno, financiando y apoyando los proyectos que tengan una difusión en la sociedad. O sea, haciendo lo contrario de lo que se hace normalmente, que es financiar los proyectos que van a un mercado. Financiar quiere decir, alguien tiene que financiar esos proyectos de emprendimiento. Entonces puede ser capital privado, puede ser capital público. Entonces, si hay un componente, digamos, ético-social, de que eso no debe ser para las élites, sino para la ciudadanía en su conjunto, entonces, al igual que los mercados normalmente financian los proyectos para la gente que tiene dinero, porque es donde se puede ganar, hacer al revés, financiarse los proyectos solo para la ciudadanía en general, no pensando directamente en la ganancia inmediata, sino pensando en otra cosa, pensando no solo en el bien social, sino pensando en que tú puedes ganar dinero, porque ganar dinero, esto supongo que ahora ya la izquierda lo tiene superado aquí, no es un pecado mortal, eso viene de la Edad Media de nuestra querida Iglesia Católica. La cuestión es que se puede ganar dinero con un mercado limitado de gente rica, o se puede ganar mucho dinero con mucha gente más o menos pobre o de clase media baja, que solo pagan un tanto, pero ese tanto multiplicado por mucho más es lo que te hace ganar. Esos son dos modelos: el mercado concentrado excluyente y el mercado ampliado incluyente. ¿Ves? Y todo eso se puede realmente, eso se puede calcular. ¿Ves? Lo que os decía antes, emociones y racionalidad. La emoción es: yo no quiero que haya tanta inequidad y tanta pobreza. Es una emoción, un valor si queréis, pero es un valor emocional. Pero luego haz tu plan de negocio, por si acaso. Eso, ahí interviene el razonamiento.
Profesor, hay una cosa suya. Espérate, te quería decir, sobre el capital riesgo hay un tema básico, que es el sistema financiero. Puede ser un sistema puramente especulativo, etcétera, o puede ser un apoyo. Pero en general, en países, por ejemplo en Europa, yo resumí mi investigación sobre el capital riesgo en Europa en la máxima que yo creo que era implícita. Capital riesgo para la mayoría de entidades financieras era capital para mí y riesgo para ti. Los que en la ciudad se han venido, o sea, esto se ha invertido enormes cantidades de dinero, miles de pues millones de euros, realmente si uno hace el análisis y siempre llegamos a la idea de ideas de negocio, pero por ejemplo este concepto de capitales de riesgo, esto lo que llaman los ángeles, los grandes padrinos, no sé qué, no se ha llegado a eso, es decir, a la gente esa es la base del emprendimiento. Se le capacita, sin eso no hay. a la gente se le capacita, se le dan talleres y luego se les lanza al mercado financiero, a ese... Se les lanza a morir. Un poco el nivel de muerte de estas empresas son hasta vez por inanición, porque ni siquiera llegan a tener algún capital. Claro, pero eso puede ser un círculo vicioso, en el sentido de que si no hay un sistema financiero capaz de generar capital riesgo, bueno, en el caso concreto de Silicon Valley tampoco se generó desde el sistema financiero. Fueron ellos mismos, ¿sí? Fueron ellos mismos, pero ellos mismos no las mismas empresas, sino gente que había ganado dinero en las empresas tecnológicas y por tanto sabían un poco más de lo que podía funcionar o no, que hicieron empresas financieras pequeñitas al principio, ahora son gigantes, para financiar los proyectos. La otra cosa es, como ejemplo mundial que yo he conocido, es lo que hizo Finlandia a principios de los años 2000 y algo. Como tenía el mismo problema el sistema financiero finlandés y entonces no conseguían arrancar emprendimiento cuando tenían capacidad tecnológica fuerte, crearon una empresa pública de capital riesgo que se llamaba Sitra, y sigue haciéndolo, pero se aparece como un animal mitológico, ¿no? Empresa pública de capital riesgo, porque tiene que... Pero lo importante es que hay muchas así, pero todas son en realidad empresas de subsidio encubierto. Entonces, esta empresa estaba controlada por el Parlamento, no por el gobierno, y le dieron un capital inicial, pero luego el resto se lo tenían que ganar ellos. O sea, tenía que funcionar de verdad como capital riesgo, no como subsidio. Si perdía el dinero, cerraba. Y los proyectos tenían que rendir al cabo de un cierto tiempo. Incluso fueron tan serios que para aprender, porque esto hay que aprenderlo, aprender capital riesgo, se fueron a Silicon Valley y financiaban no empresas finlandesas, sino cualquier empresa, cualquier emprendedor de Silicon Valley. Se convirtió en una empresa más de Silicon Valley de financiación de capital riesgo, para aprender. Pero con lo que aprendieron, desarrollaron cada vez más en Finlandia esa capacidad. Profesor, una pregunta que le quería hacer era que usted siempre hace una gran claridad sobre que todos estos textos que son de base empírica, es decir, y fue muy grato, incluso un bello regaño que me dio cuando yo le planteé la idea de que viniera. Digo, no, yo no voy a opinar allá, yo tengo un trabajo sobre empíricamente y a partir de ahí trabajo. Sin embargo, usted siempre está cerca de la acción. Es decir, hay como una tensión intelectual suya de que no basta con saber, con tener el conocimiento preciso, probado en temas, sino que hay que construir sociedad. ¿Por qué, profesor, esa tensión? Bueno, porque, como tú bien has dicho, la palabra clave es tensión. Sí. Porque si tú haces política en función
de tu investigación será mala política y mala investigación. Porque la investigación lo que cuenta es el rigor y la calidad propiamente científica. Punto. Salga lo que salga. Claro, se seleccionan las investigaciones en base a valores, a intereses, etc., ¿no? Pero la investigación no hay que mezclar ideología. Y en la ideología no hay que mezclar la investigación en el sentido, voy a ver si mi modelo de análisis funciona, y entonces voy a organizar una estrategia para probar mi modelo de análisis. No, eso es la famosa historia del intelectual orgánico. Para nada. Para nada. Es demasiado serio el cambio social para que lo polucionen los investigadores, por favor. ¿Veis lo que quiero decir? Una cosa es la tensión. Y la tensión además no debe ser personal, hay dos ámbitos, la acción y la investigación. Y entonces hay personas que hacen investigación, está perfecto, y otros que hacen acción, está perfecto, y se supone que no son mundos incomunicados, pero que se pueden relacionar, leer, observar los unos a los otros. Luego hay alguna gente que, como yo, están en los dos mundos. Pero estar en los dos mundos no quiere decir mezclarlos. Y eso requiere una tensión y requiere una disciplina. Yo me han intentado linchar varias veces, espero que aquí no ocurra. Yo vi un intento en el campamento de Barcelona cuando no lo dejaban hablar al principio y luego se... No dejaban hablar, me pidieron que hablara. No, pero algunos de los que estaban ahí empezaron a increparme y usted, por favor, déjeme decir algunas cosas, luego lo sacaron en hombros. Bueno, no, pero eso era acción. Eso Sí. no. Te mató el toro. Para Sí, Eso era acción. No, el linchamiento es más bien cuando después de presentar la gravedad de una situación, el análisis de las crisis, todo eso, la gente siempre me pregunta, ¿y entonces qué hacemos? Digo, ustedes verán. Ahí, si queréis, yo no he hecho nunca psicoanálisis, pero tengo muchos amigos argentinos que es más o menos lo mismo. Entonces, lo que siempre he intentado decir es que me considero un poco en esa situación en el rol del psicoanalista. Mostrar la situación, mostrar las contradicciones, mostrar los problemas y callarse para que la gente trabaje su cosa. Profesor, hay una generación que nos toca tener muy cerca, ¿cierto? Yo tengo un hijo de 10 años. ¿Cómo? De 10 años, tiene 10 años el hijo mío, y es un hijo que está en las redes, está muy al tanto de lo que pasa ahí desde su perspectiva con los demás amigos de su edad. Le gustan mucho los youtubers, me parece que es muy importante, que eso es muy valioso. Algo que a uno desde el romanticismo lo cuestiona, ¿cierto? ¿Qué nos va a pasar como mundo, ¿cierto? ¿Para dónde es que va esto? ¿Qué le estamos entregando a ellos y qué nos depara a nosotros también? Porque uno sí logra ver como un niño asustado también los pasos de un animal grande, ¿cierto? De ese animal grande, de las dictaduras, de los totalitarismos rampantes, de cosas que uno logra detectar y que no son un juego de las redes, que son una cosa que ya está en el debate de la vida cotidiana, que se está viendo. ¿Cómo ve usted eso ahora? ¿Cómo lo pulsa también, ¿cierto? ¿Cómo podríamos, desde usted, ver esa perspectiva? No porque se haya hecho famoso con la carta ahora del presidente propiamente, sino que eso también creó como el espacio de toque, como, bueno, tenemos que pellizcar, algo no está muy bien, algo está oliendo mal en este momento como en el mundo, ¿cierto? Sí, pero vamos a ver, ahí se mezclan dos Sí. problemas. Uno es la angustia de madre. Sí. Bueno, es normal que la También de ciudadana del mundo, pues. lo importante es la madre, en ese caso concreto. Sí. Que sí, pero la tiene todo el mundo. Sí. Tiene todo el mundo. Mira, la cuestión es que el genio salió de la botella. No hay forma de volverlo a meter. Y no hay forma de evitar
que, no digo los jóvenes, sino los niños, Sí. no exploren Internet. Ninguna forma. Claro, sí, puedes poner, como en la televisión, el control de los padres. Lo que pasa es que es mucho más difícil. En Internet, de hecho, no se puede. No se puede. Y además, cualquier cosa que él no puede hacer en casa, la hará afuera. Eso es sistemático. Y no hay peor cosa que prohibirle a un joven que haga algo porque lo hará. Entonces lo hará, porque si no, no crecerá. ¿Vale? Entonces, son las cosas más tradicionales de lo que es ser padre, madre, etc. Bueno. Entonces, no hay otra forma que acompañarlos en su exploración, no viendo lo que hacen en Internet, sino en su vida. Sí. Lo que seguro que tú haces con tu hijo, hablar mucho, escucharlo, decir valores. Si él ve cosas en Internet que le intrigan y que no acaba de entender, incluso le pueden repugnar o al contrario fascinar, te va a hablar. Si hay un puente de confianza, te va a hablar. Y ahí es donde tú entras. Ahí es donde tú entras. Pero la vigilancia familiar, Foucaultiano. Sí, no, eso no, de Black Hole, sí, me dijo, no funciona. no, lo importante es mantener una relación profunda con tus hijos. Eso es la cuestión. Y eso, reflejar tus valores en eso. Y entrar en los debates. Pero la cuestión de no entres en ese mundo, que hay cosas muy malas. Realmente, y ahí va. Vamos juntos en ese mundo, que hay cosas muy malas. No, él no puede ir junto contigo en eso. Sí. No puede ir, no, él irá por su cosas cuenta. muy malas. Allá voy. Bueno, la construcción de comunidad depende de que haya posibilidad de vínculos sociales, de compartir proyectos o de compartir la solución de problemas conjuntamente. O sea, primero tiene que haber eso, si no, las redes no sirven para nada. O sea, las redes no crean comunidad, las redes pueden reforzar y expresar fuertemente la comunidad. Tampoco destruyen comunidad contra lo que la gente crea. Si hay comunidad, la refuerzan. No toda la red, pero se puede construir una red. Entonces, concretamente, la capacidad, sobre todo de los jóvenes, de funcionar todo a partir de tu móvil. El móvil, ese es un libro que no habéis visto. Mi libro sobre comunicación móvil y sociedad. Ese fue el primer libro que se hizo sobre esto. El móvil hoy día es el aparato, pero no es solo un aparato, por eso dudaba, es también una construcción cultural. Casi que es una prótesis ya propia, o sea, es una extensión de ti mismo. De uno, sí. Es una extensión, o sea, ya no podemos pensar en que haya una persona que no tenga móvil. Eso ya no es una persona en realidad. Pronto lo tendremos dentro. Es un ermitaño marginado, pobre, hay que asistirlo. No, bueno, un poquito se puede todavía vivir sin móvil, pero sobre todo mucha gente vive con móvil, pero sin utilizarlo. Para la mayoría de la opción, es una opción. Es una opción. Bueno, concretamente, la construcción de comunidad hoy día se puede reforzar extraordinariamente con la capacidad que tenemos. ¿Qué es lo que es el móvil realmente, socialmente? No es movilidad. La mayor parte de las llamadas de móvil, empíricamente, de nuevo, se hacen desde la casa, desde el trabajo o desde la escuela. Nadie sale a pasear para poder hablar por el móvil porque tiene esa posibilidad. Se hace desde tu vida, que siempre son en espacios y generalmente son espacios que se repiten, porque esa es tu vida. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante del móvil? Esto sí está establecido por muchos investigadores. La conectividad permanente. Que siempre estás, siempre. Que el vínculo es permanente.
El vínculo que tú quieres tener y que tú aceptas y que, al que te involucras es permanente. Nunca estás aparte. Por eso, para los hijos es fundamental. De hecho, Profesor, BlackBerry no era el significado, es el grillete precisamente. O sea, sí, bueno, no estoy tan seguro. Pero, lo dice mucha gente. Sí. Pero el móvil se expandió como mercado de masas a partir de Nokia en Finlandia, porque encontraron, pero esto no es para negocio, para militares, era lo que era en ese momento. Esto puede ser para resolver un problema básico, que es, hoy día los niños, adolescentes, pero incluso niños, ya no aguantan estar controlados físicamente. Hoy no salen, ¿no? Entonces, la forma de mantenerlos siempre evitando algún peligro para las familias era lo que se llamó el lazo invisible. Es tenerlos enlazados, pero con su móvil, que tú los puedes llamar, que ellos te pueden llamar. Entonces, para la comunidad, eso es lo mismo. En la comunidad hay que ser física, ciertamente, si no, la comunidad por móvil puede ser para amigos, pero no para los proyectos comunitarios que tú dices, etcétera, etcétera. Pero el móvil ayuda a mantener la comunidad siempre en contacto selectivo. Cuando el instrumento básico de sociabilidad y de todo de un adolescente o incluso de un niño es el móvil, si tú lo sacas del entorno pedagógico, lo estás sacando al joven de su medio natural y por tanto, para empezar, es hostilidad. O sea, ese mundo en el que yo no puedo ser yo. Y además, lo primero que va a hacer es salir corriendo y utilizar el móvil inmediatamente. Por tanto, el espacio-tiempo escolar se convierte en absolutamente represivo. Entonces, ¿eso quiere decir que pueden estar utilizando el móvil indiscriminadamente todo el tiempo, etcétera? Ahí hay que negociar. Y la negociación no puede ser por un decreto del ministerio. Forma parte de la nueva pedagogía del maestro, que tiene que saber cuándo puede, cuándo no puede, a qué edad, de qué manera, y los límites. El primer límite claramente es que no pueden hablar, pero eso no les importa porque no hablan. O sea, el texting. Bueno, entonces ahí hay otra cosa, que la idea falsa de que entonces se distraen y no se enfocan. Es al revés. Como están aburridos a muerte, algo tienen que hacer. Entonces se distraen primero y entonces se salvan haciendo texting, etcétera, etcétera. Ahora, eso quiere decir que se puede dejar. Mira, lo que se ha encontrado empíricamente de nuevo es que sí, es cierto que todo eso lo llamamos, como sabéis, multitarea. La multitarea es cierto que disminuye la capacidad de concentración sobre una actividad. Y entonces, pues sí, por ejemplo, memorizar las materias, saber lo que te están contando, todo eso disminuye esa capacidad. Personalmente creo que no tiene demasiada importancia porque la información está toda en internet y por tanto se puede encontrar en cualquier momento. Pero además es que sí, pierdes algo de capacidad de concentración, pero ganas en otra cosa, que es, al ser multitarea, la cuestión entonces es la capacidad de simultaneidad de varias cosas y de combinar mentalmente esas distintas formas de información y opinión. La combinatoria es el elemento fundamental para la creatividad. Entonces, se pierde en atención focalizada y se gana
enormemente en creatividad. Ahí hay que encontrar el equilibrio, ¿verdad? Pero por eso, vosotros sabéis, los jóvenes muy jóvenes son cada vez más creativos. Se les ocurren cada vez más cosas, relacionan cada vez más informaciones, en parte porque parte de las informaciones las buscan ellos, se las inventan ellos, las generan con otras personas. Y las combinan. Las combinan. Sí. Esa es la cuestión. Sí. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, y luego la otra cosa es que mucho de toda esta discusión es el modelo autoritario de la enseñanza contra el que luchó Paulo Freire toda su vida. Entonces, por ejemplo, bastantes universidades, en particular las mejores universidades americanas, están prohibiendo el llevar computadoras a las clases. Obviamente no, porque no pueden, porque todo el mundo lleva el móvil, pero no pueden utilizar la computadora en la clase. ¿Por qué? Lo mismo de siempre. ¿Porque se distraen? No. Porque lo que ocurre es otra cosa. Es lo que ocurre en mis clases. Que yo obviamente haced lo que queráis. Porque yo siempre considero que si los alumnos se aburren es porque el maestro es poco interesante. Porque está más aburrido que yo. Exacto. Entonces el antídoto contra eso es que los maestros se hagan interesantes y que no sean burócratas, porque la gran parte del sistema escolar no es un sistema de enseñanza, es un sistema de almacenamiento de niños. Entonces, para que el alumno que está con el móvil o no está distrayendo, sino que les está buscando otra información para también hacer correlato con usted. Exactamente, no, correlato no. Hacer oposición. Pugilato. Claro, no, exacto, pugilato, esa es la palabra. Entonces, de repente, uno levanta la mano y dice, un momento, eso que ha dicho usted era verdad hace 5 años, pero el dato que dice aquí es totalmente obsoleto, ni hablar. Bueno, muchas gracias, lo apunto. Pero la fuente, ¿cuál es? ¿Cuál es la fuente? Vamos a discutir eso. O la idea bueno, y usted dice esto, pero este otro autor dice lo contrario. ¿Y yo a quién le tengo que creer? Digo, pues mire, a quien le parezca más razonable. Y todo eso va creando un ambiente en que a mí me googlean sistemáticamente, porque en cuanto pueden googlean todo. Claro. Pero es que si no te googlean en la clase, te googlean después. Y entonces ahí no tienes ningún control ni respuesta posible. No puedes hacer y es mucho más divertido. Yo aprendo muchísimo en mis clases y con mis estudiantes. Vimos en esta semana con Manuel Castells muchas enseñanzas y muchas cosas. Yo quisiera quedarme con varios de los enunciados que él nos contó en su trayecto, y es, por ejemplo, que hoy las mujeres están asumiendo una responsabilidad social y política muy fuerte y están haciendo un gran movimiento, y el futuro de la política y de los cambios geopolíticos están en manos de las mujeres que están liderando los procesos de valoración de sus derechos, de incidir en la sociedad y transformarla para un mundo mejor. Lo otro que me dejó es una anécdota que contaba con algunos de sus amigos en Silicon Valley, y la respuesta de Tim, cuando le preguntaban por qué no es millonario, dijo: yo no quería ser millonario, yo quería cambiar el mundo. Y eso es a lo que nos invita Manuel Castells en todas estas conversaciones, en estos diálogos, a que sigamos soñando no en ser seres llenos de dinero, millonarios, sino realmente a cambiar el mundo, nuestras sociedades y nuestra cultura. Latinoamérica es un foco muy importante y tenemos hoy en Medellín el reto de hacer una gran ciudad que reciba turistas de todo el hemisferio, pero que a la vez sea capaz de reinventarse en una ciudad cultural con calidad y pertinencia artística y cultural. Esto fue un pasón por esa visita de Manuel Castells, agradeciendo nuevamente al Ateneo Porfirio Barba Jacob y a Néstor López por dejarnos
soñar desde el pensamiento. Yeah, the technical office is